torero, cobarde y artista, y me quedé. Primero que todo, pues los saludo, me alegra mucho volverlos otra vez a tener, aunque sea de esta manera virtual. La dinámica del ejercicio, pues entonces ustedes a partir de las 2 de la tarde yo les dejé una prueba para que realizaran. Ya tengo un registro aquí de la participación de ustedes en el ejercicio de hoy. Entonces, ahorita a través del grupo, tan pronto terminemos este encuentro, a través del grupo les comparto alguna información sobre lo que yo encontré en la prueba. Prueba de lectura crítica. El ejercicio que ustedes estaban trabajando ahorita es este texto, que es un fragmento del libro séptimo de la República de Platón, en el que se habla sobre el concepto de justicia. Ustedes recuerdan, pues en 10º grado ustedes tuvieron que haber visto lo que fue la filosofía antigua, sobre todo esa Platón y Aristóteles. Ustedes saben que Platón escribe los diálogos, pero el personaje que aparece ahí es Sócrates, que es su maestro. Y la manera como el filósofo Sócrates hacía filosofía era precisamente indagando acerca de lo que la gente sabía sobre un concepto. Entonces, si alguien creía saber sobre la justicia, entonces pues él indagaba sobre qué cree que es la justicia o es lo justo, ¿no? Ahí les estoy compartiendo una imagen a la parte derecha. No sé si la están viendo, la imagen que les comparto a la derecha de la diapositiva. Sí, señor. Es un diálogo entre dos personajes, Trasímaco y Sócrates, en el que Sócrates indaga a esta persona sobre lo que él entiende que es lo justo, ¿no? Y entonces empiezan a disertar sobre ese tema, ¿sí? Entonces Trasímaco dice, bueno, yo sostengo que lo justo no es otra cosa que lo le conviene al más fuerte, y da sus razones, y Sócrates empieza a indagarlo. Entonces, en el texto que leímos acá, ahí en la imagen aparece que es el libro primero de la República, pero el fragmento sobre el que ustedes hicieron la prueba es el libro sexto, creo que es el libro cuarto de la República, el libro sexto, en el que continúa hablando sobre ese tema de la justicia. Entonces yo quiero que alguno de ustedes, por favor, me lean lo que observan ahí en esa diapositiva, alguien que la lea, la parte del texto que ustedes contestaron ahorita. ¿Alguien que lo lea? ¿Sí me escuchan? Yo leo. Listo, Dana, a ver, la escuchamos. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticia. Esto lo percibimos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza, como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. Bueno, lo primero que ustedes deben darse cuenta es que este texto tiene como el sabor o como el sentido de un texto filosófico, ¿no? O sea, un texto argumentativo. Voy a dejar de compartir un momento para darle ingreso a alguien que está pidiendo aquí que está pidiendo ingresar. Entonces vamos a ver si es posible. Ya, ahora sí, dejé de compartir y le doy a Tatiana Pinzón. Tatiana, ¿ya nos escucha, Tatiana? Sí, ya se conectó Tatiana por ahí. Tatiana Pinzón, ya está por ahí conectada, ¿cierto? Bueno, entonces voy a compartirles nuevamente pantalla para continuar con lo que estábamos discutiendo. Este texto tiene entonces el sabor, digamos, a un texto argumentativo como el que ustedes están trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el autor nos está dando una tesis, nos está diciendo, bueno, nadie es justo por voluntad. O sea, si nos dieran la opción de escoger
entre ser justos y ser injustos sin ninguna consecuencia, el autor dice, pues la gente optaría por la injusticia, ¿sí? O sea, de alguna manera es como si él nos dijera, mire, la única razón por la cual la gente se comporta bien es porque le toca, porque si no se comporta de esa forma, pues hay un castigo, la cárcel, en fin. El texto continúa y vamos, alguien que por favor me lea ese fragmento. Perdón. ¿Alguien que lea el fragmento a continuación? Yo, profe. Listo, lo escucho. El poder del que habló sería efectivo al máximo, si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Higgins, el antepasado de Lidio. Higgins era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en el que Higgins llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó dentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Higgins le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Higgins llevando el anillo, tras sentarse entre los demás, casualmente volvió al engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si hubiera ido. Higgins se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta en el engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes, y una vez allí sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mire, una de las razones por las que yo a ustedes en clase en filosofía acostumbro en el primer periodo ponerles como trabajo que elaboren el texto argumentativo es para que para ustedes sea más fácil entender y sobre todo identificar un texto. Fíjese la lógica de este texto que estamos leyendo. En el primer párrafo que leímos anteriormente, el autor nos da su opinión, su punto de vista. Él nos dice, mire, la justicia, la gente no es justa porque quiere, sino porque le toca. Y aquí nos está dando un argumento. Él nos dice, mire, una de las razones por las cuales yo creo que la gente es buena porque le toca y no porque realmente quiera ser buena es lo siguiente. Esta historia del anillo de Giges se nos parece mucho a una historia que conocemos en el cine, que es la de ¿quién? ¿El Señor de los Anillos? Exactamente. Este es un claro caso de la competencia intertextual. Cuando ustedes tienen un conocimiento cultural, como por ejemplo en este caso, porque conocen la historia del Señor de los Anillos, no sé si alguien haya leído el libro de Tolkien, del Señor de los Anillos, pero por lo menos por el cine hemos visto la película y conocemos la historia. Cuando uno lee esto, inmediatamente uno dice, está hablando de Bilbo, ¿no? Está hablando del hombre que encontró el anillo y la propiedad que tiene el anillo. Es la misma historia. Seguramente Tolkien, que era un conocedor exquisito de la cultura antigua, seguramente tomó del libro de Platón, toma esta historia y la convierte en una parte, digamos, de su novela. Y entonces inmediatamente aparece este caso. Fíjense qué es lo que le pasa a Bilbo en algún momento, ¿no? O más, yo diría que más que Bilbo, el personaje que está describiendo aquí nuestro amigo Platón es más bien Smigol, ¿no? Smigol sí se dejó tomar completamente por el anillo y él termina convirtiéndose en alguien malvado. Pero ya en el caso de Bilbo es diferente. Bilbo de alguna manera contradice la tesis que nos está presentando Platón. Y el otro tema que también tiene que ver con el asunto de la competencia intertextual es algo que de pronto a primera vista pasamos por alto, y es en dónde encontraron ese anillo de la historia de Platón, perdón. Lo encontraron en el fondo de un abismo, encontraron un cadáver dentro de algo que parecía un toro, ¿sí? Un animal de estos. Entonces, existe el toro de Lidia, que era una de las famosas torturas de la antigüedad, que era un toro de bronce que consistía en meter a una persona allí
y cerrarlo y ponerle debajo fuego y hacer hasta que muriera. Y incluso algunos, digamos, hablan de lo macabro que era esta situación, pues era uno de los métodos de tortura más impresionantes y más abominables de la antigüedad. Estos son dos datos de la competencia intertextual que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos lectura crítica. Acuérdense que cuando hacemos lectura crítica estamos leyendo también a otros textos. O sea, no es suficiente con el texto que estamos leyendo, tenemos que sacar también, digamos, a disposición nuestra comprensión de lectura un poco más amplia. Bueno, aquí ya tenemos un argumento fuerte. Y continúa la lectura. ¿Quién la continúa haciendo, por favor? ¿Quién continúa? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, señor. ¿Alguien escucha? Dana, por favor. Por consiguiente, si hubiesen dos anillos de Giges, bueno, no sé cómo se dice. Sí, así, Giges. Giges, y se diera uno a un hombre justo y otro a un injusto, ninguno perseveraría en la injusticia, ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual Dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no habría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a hacerlo, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí de cada... Dana, discúlpame un segundito, tengo que interrumpirlos un momento, por favor. Un paquete de... Perdón, qué pena con ustedes, pero bueno, este es el problema a veces de este tipo de clases. Bien, aquí entonces en este tercer momento estamos haciendo una conclusión que es a la que llega el autor cuando dice, bueno, en efecto, todo hombre, digamos, aquí voy a leerlo tal y como lo leyó ahorita Dana, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia. Y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Entonces, con esto el autor nos concluye lo que ya nos venía diciendo desde el primer párrafo, y es que él cree que la justicia solamente es un atributo de una persona que está obligada a actuar justamente, ¿sí? Bien, sobre este texto que acabamos de leer, que vuelvo y repito, pues es como la alusión a la historia que ya conocemos en el cine del Señor de los Anillos, nos sirve para hacer la siguiente pregunta. Dice, bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Antes de entrar a analizar las respuestas o las posibles respuestas, esta pregunta está relacionada con este tema que es muy importante que ustedes lo conozcan, que es la lógica. Ustedes en 10º grado pues vieron lógica y ustedes saben que Aristóteles es el padre de la lógica. Él creó una forma, un cuadro aristotélico, se llama así, una manera de identificar las proposiciones y de descartar, digamos, con toda certeza la falsedad o la verdad de alguna de ellas. Entonces, ese cuadrito nos va mostrando las 4 proposiciones que existen, que son la universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Entonces, representadas con la letra A, E, I, O. Entonces, lo que significa ese cuadro aristotélico es como, por ejemplo, si yo digo, todos los hombres son mortales, entonces esa es la universal afirmativa representada por la letra A.
al decir ningún hombre es mortal, yo estaría diciendo una afirmación falsa, ¿sí? Lo contrario, si digo ningún hombre es bueno por naturaleza, y eso es verdad, suponiendo que eso fuera verdad, decir que todo hombre es bueno por naturaleza sería falso. Entonces, ese cuadro aristotélico nos indica que si la universal afirmativa es verdadera, la universal negativa tiene que ser falsa. Pero también ustedes miran que hay algo que se llama las subalternas. ¿Qué es la subalterna? Lo que es verdadero de la universal tiene que ser verdadero de la particular. Si yo digo todo hombre es mortal, afirmar que algún hombre es mortal tiene que ser verdadero, porque es la subalterna de la universal afirmativa. Y si yo digo ningún hombre es bueno por naturaleza, entonces decir que algún hombre no es bueno por naturaleza, que sería la subalterna, debería ser verdadero también. Y aparecen unos cuadritos, digamos unas líneas que cortan el cuadro de forma diagonal, en donde me aparece que las contradictorias siempre van a ser falsas la una de la otra. Si la universal afirmativa es verdadera, la contradictoria, que sería la particular negativa, tiene que ser falsa. Y si la universal negativa es verdadera, pues la particular afirmativa tiene que ser falsa necesariamente, porque esas son contradictorias. ¿Hasta ahí eso que acabo de decir se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Sí está claro? ¿Se entiende? Sí, señor. Bueno, perfecto. Cuando tengan alguna duda o algo no se entienda, de una vez me interrumpen, ¿no? Bueno, entonces, ese mismo ejemplo del cuadro aristotélico, vamos a utilizarlo para resolver la pregunta que nos acaba de poner el texto. Entonces, tenemos la universal afirmativa es, todos los hombres actuarían de manera injusta si tuvieran el poder para hacerlo. ¿Eso es lo que dice el autor o no, o el autor dice otra cosa? ¿Creen ustedes que esa afirmación es la de Sócrates, perdón, la de Aristóteles? La de Platón, lo nombré a todos. ¿La de Platón? ¿Esa fue la que nos acabó de afirmar, sí o no? Sí, sí, señor. Creo. Exactamente, eso es lo que dice el autor, esa es la tesis del autor. Todos los hombres actuarían de manera injusta si tuvieran el poder para hacerlo. Si nosotros tuviéramos un anillo como el de Giges o como el de Frodo o el de Bilbo, seguramente muchos de nosotros nos veríamos tentados a hacer cosas similares a las que hicieron ellos, porque nos da una ventaja, ¿sí? Poder, por ejemplo, ahorita voy a poner ahorita en tiempos de cuarentena, ¿quién de nosotros no quisiera tener ese anillo para poder salir y que no le pusieran problema, por ejemplo, ¿sí? Claro, bueno, el coronavirus no respeta, digamos, el poder del anillo en ese sentido, pero bueno, esa sería otra historia. Pero en fin, o sea, aquí en este caso la tesis del autor es que todo hombre es una universal afirmativa. Cuando digo todo hombre es todo, la totalidad, el 100%. Entonces sigamos con el cuadro aristotélico. Si eso es verdadero, decir que ningún hombre actuaría de manera injusta, aunque tuviera el poder para hacerlo, sería falso, ¿sí? Porque si ya he dicho que todo hombre, entonces decir que ninguno sería falso. Decir que algunas personas actuarían injustamente si tuvieran el poder para hacerlo, eso sería verdadero porque es la subalterna, y decir que algunas personas actuarían justamente a pesar de poder actuar de manera injusta sería falso. Entonces volvamos a la pregunta que nos plantea el ICFES. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice? Entonces, pilas con la palabra contradice. Cuando esa palabra lo que me indica es que lo que voy a tener que buscar es la opción contraria a la verdadera, ¿sí? Y la opción contraria ya sabemos que es el cruce que se da entre la universal afirmativa y la particular negativa, o entre la universal afirmativa, la universal negativa y la particular afirmativa. Entonces, lo que vamos a buscar son los cruces. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Entonces, empecemos. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Eso es lo que dice el autor. Esa es la tesis. Entonces, pues esa no puede ser la respuesta correcta porque es exactamente lo que dice el autor. La opción D, la justicia, contrariamente a la injusticia, se comete voluntariamente. ¿Cuál es el problema con esta opción? Que decir que la justicia se comete voluntariamente no resuelve el hecho
de que obligadas a actuar con justicia, o sea, por lo tanto, de alguna manera esa observación sería falsa también. La injusticia, contrariamente a la justicia natural en el ser humano, correspondería con la tesis del autor. Eso fue lo que el autor nos está planteando. Entonces, por ahora, digamos, lo más cercano a la verdad sería la D, pero la A dice, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Esa es exactamente lo contrario de lo que está afirmando el autor. Todos los hombres actuarían de manera injusta si pudieran, es exactamente lo contrario de decir que algunas personas actuarían justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Entonces, como lo que me están preguntando es por cuál es la que contradice la afirmación del autor, la respuesta correcta debe ser la opción A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Hay dudas al respecto con esa pregunta o está clara porque esa es la respuesta? ¿Todo claro? Bueno, continuemos entonces. La siguiente pregunta dice, de los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría? Bueno, ojo con las palabras. Entonces, comencemos. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado es una frase que hace una afirmación o una negación, de la cual yo puedo decir si es verdadero o es falso. En este caso, los enunciados están representados por las opciones de respuesta A, B, C o D. Entonces, pilas porque esas cosas debemos saberlas, ¿no? Listo. De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente? ¿Qué es un supuesto? ¿Qué es supuesto? ¿O qué es suponer algo? ¿Qué es suponer algo? Como lo que usted cree que es, o sea. Ajá. ¿Sí? Lo que yo supongo que es correcto es un supuesto, pero subyacente, ¿qué será subyacente? Lo que subyace está ¿en dónde? O sea, lo que uno como deduce de la información que le dan, o sea, no sé, algo así. Algo así, pero vamos a analizar un poquito más la etimología de la palabra. Sub, el prefijo sub, ¿qué significa? Si uno le dicen, usted está en clasificación sub 20, ¿qué quiere decir? ¿Que está por encima o por debajo del 20? Por debajo. Por debajo. Del 20. O sea, del 0 al 20. Exactamente, de ahí para abajo. Entonces, algo que subyace es algo que está debajo o que viene de abajo. Entonces, ¿cuál es el supuesto subyacente? ¿Qué es lo que está debajo o qué es lo que está detrás de la siguiente afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia. Y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Vamos a ver de los siguientes enunciados cuál es un supuesto subyacente. Entonces dice, la injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. Eso es falso, porque ya el autor nos ha dicho que eso no es. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. Eso también lo descartamos, sabemos que no es cierto. La injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no, chinos? Díganme a ver. La injusticia, la C, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales. O más bien la D, la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda. Bueno, vamos a ver, están como un poco participativos estos pelados hoy. Respuesta correcta, vamos a ver cuál era. La opción D, esta es una de las preguntas que nosotros llamamos habitualmente fáciles, ¿no? O sea, estas son las preguntas que simplemente haciendo una lectura literal del texto, pues ya sabemos cuál es la respuesta correcta, entonces no tenemos tanto problema con eso. Pero entonces pilas porque esas son las que no nos podemos equivocar.
Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal del texto anterior? Yo acostumbro, y por eso les repito lo que les dije hace un momento, yo acostumbro a trabajar con ustedes en el primer periodo del texto argumentativo, precisamente para que ustedes comprendan cómo se organizan los textos, cómo se organizan, y el ICFES supone que ustedes saben qué es una tesis, qué es un argumento, qué es un contraargumento, qué es un propósito, ¿sí? Todo eso porque eso es lo que están preguntando acá. Realmente, si ustedes miran esta prueba que les puse hoy, el ICFES lo que les está preguntando es si usted comprende cuáles son las partes que constituyen el texto argumentativo. Ya nos ha hablado de la tesis, ya nos ha hablado del propósito del autor, ahora nos está hablando del argumento, porque una razón es un argumento. Entonces, pilas con eso. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón? Es decir, un argumento a favor de la tesis principal del texto anterior. A saber, es decir, ¿cuál es la tesis? Cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no voluntariamente. Vamos a ver. ¿La gente se ve obligada a actuar justamente? ¿Eso lo dice el autor o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Pues sí dice que cuando actúa, por lo general cuando se actúa justamente, lo hace obligatoriamente. Pero, ok, entonces, pero no está diciendo todo, o sea... Eso lo dice el texto, ¿sí o no? Esto lo afirma. Sí, sí lo dice. Ahora, lo que pregunta en este caso el ICFES es si esa es una razón a favor de la tesis, que es que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no voluntariamente. ¿Sí? Vamos a ver. La opción B, solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. ¿Qué opinan de esa respuesta? ¿Qué opinan de eso? ¿Cierto o falso? Pues sí es verdad, pero no lo dice en el texto. Ajá. O sea, es verdad para nosotros, o sea, es decir, culturalmente nosotros sabemos que la igualdad garantiza el respeto por la ley, pero el texto no está hablando de la igualdad, entonces pilas con eso. No, nos está preguntando algo que el texto no lo dice. Entonces no podemos contestar por algo que el texto no lo afirma explícitamente. Siguiente opción, ¿la injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia? Ya lo hemos dicho una pregunta atrás que eso no es cierto. Y nos queda la D. Siempre que una persona cuenta con la libertad para cometer injusticias, lo hará. ¿El texto afirma eso, sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces tenemos un problema, muchachos. Tenemos dos opciones, la A y la D, que parece ser que son afirmaciones correctas. Las dos son verdaderas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para resolver cuál de esas dos es la respuesta correcta? ¿Cómo lo resolvemos? Pues mirando la que más justificaste, o no sé, la que sea más como directa. Que sea más directa, que esté mejor justificada. Bueno, ¿cuántos participantes hay en esta sesión? Yo veo que estoy hablando es con Dana solamente. ¿Quiénes más están ahí presentes? La que tenga más coherencia con lo que está preguntando. Ajá, ¿y qué es lo que está preguntando? ¿Cuál es la más adecuada para lo que está diciendo el primer párrafo? Vamos a precisar un poquito más, vamos a afinar un poquito más la lectura de la pregunta. ¿Qué es lo que realmente me está preguntando, señora? Escucho. ¿Perdón? La tesis, o sea, sí, Ajá. ¿Cuál es la tesis del texto? pues, ¿Cuál es la tesis? ¿Qué es lo que afirma el autor? que pues la gente actúa es como justo porque le toca más, no porque No porque no porque quiera. quiere. Ajá. Listo, perfecto.
¿Cuál de las dos crees tú que sería la tesis, la A o la D? ¿Cuál de las dos suena más parecida a la tesis? A eso que acabaste de decir. Sin miedo, no pasa nada que se equivoque, para eso estamos. Pues para mí es como la A, Muy porque, bien, excelente. Sí, siga, siga, siga. pues porque que en la D dice que también, o sea, también es verdadera, sino que pues no es, ya como que se extiende mucho Ajá, muy a lo bien. que está diciendo la Ujú, tesis principal. muy bien. Entonces, si la A es la tesis, ¿cuál es la respuesta correcta? Profe, para mí la respuesta correcta es la D. ¿La Pues D de dedito? sí, porque ¿Por sí, qué? la D de Dana. Porque Ajá, sí. la, porque la esto está, o sea, está diciendo que la gente se ve obligada a actuar justamente, o sea, solo por Ujú, obligación. sí. Pero por ahí en una parte del texto dice que a veces la gente tiene la oportunidad de elegir si hacer justo, si hacer justicia o no hacer justicia, y Ujú. pues no, o sea, no siempre va a ser obligada. A veces Pero tiene la esa no es oportunidad. la tesis, ¿Cómo, cómo? pero esa no es la tesis, eso ya sería como un argumento Sí, claro. Eso sería un argumento, exactamente. ¿Y qué es lo que nos está preguntando el texto? ¿El texto nos está preguntando por la tesis o por el argumento? por la tesis. ¿Seguro? Lean bien la pregunta. Ahí No, dice está que dando un una razón a argumento. favor de la tesis Ah, principal. exactamente. A Miras, favor. ojo, por eso esta prueba es difícil. La prueba de lectura crítica hay que leer con mucho detalle y sobre todo tener mucho cuidado cuando pase esto porque uno cree que la respuesta, y mire, esta pregunta es tan engañosa porque usted termina de leer y usted dice, bueno, cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación, no voluntariamente, la gente se obliga, listo, respuesta correcta, la A, punto. Claro, pero usted lo que está haciendo es que no se da cuenta que la pregunta no es por la tesis, la pregunta es por la razón, o sea, por el argumento, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón? O sea, ¿cuál es el argumento a favor de la tesis, ¿sí? Según la cual, cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación. Si yo respondo la A, lo que yo estoy diciendo es que esa es la tesis. Y el ICFES me va a decir, sí, pero es que yo no le estoy preguntando por la tesis. Yo le estoy preguntando es por cuál es la razón a favor de la tesis. Y la razón a favor de la tesis, ustedes ya lo saben, eso se llama argumento. ¿Cuál es el argumento a favor de eso? Pues que siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias lo hará. ¿Por qué razón? Pues porque la gente se va obligada a actuar justamente, ¿sí? Entonces, la gente está obligada a actuar justamente y por eso cada vez que cuente con la libertad para cometer injusticias lo hará. Esa es la razón por la cual, esa es la razón que sustenta o afirma la tesis. Entonces, Dana iba muy bien ¿cómo le digo yo? En el argumento que estaba dando y al final se perdió un poquito y por eso... Pero es decir, la lógica que usted está utilizando para responder la pregunta está muy bien. Entonces, fíjense que ahora sí ya empezamos a hablar el lenguaje que yo quiero que hablemos. Hablemos de tesis, hablemos de propósito, hablemos de argumentos, conclusiones, etcétera. ¿Sí ven que por qué es útil lo del texto argumentativo? Sí es muy importante que nosotros empecemos a manejar textos argumentativos en filosofía. Y por eso ustedes están haciendo ese ejercicio. Entonces, respuesta correcta, la D. Perdón. Sigamos entonces. Pregunta número 7. Alguien que me la lea, por favor. ¿Quién dijo yo? Alguien que no sea Dana. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo así? Me quedé solo otra vez. Bueno, Dana, lea usted entonces. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? A. El que alguien sea justo es un deber que se deriva de la conciencia moral que tienen todos los hombres. Listo, Dana, paremos ahí un momentico. ¿En dónde habla el texto sobre la conciencia moral? ¿En alguna parte del primer párrafo habla de la conciencia moral? Creo que no.
No, el texto no habla de la conciencia moral, esa queda descartada. La B. El que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona, sin la restricción y exigencias de la ley, buscará satisfacer sus deseos. ¿Qué opinan? ¿Esa podría ser una síntesis de lo que dice el primer párrafo? ¿Sí o no? Pues sí, podría ser. Podría ser, no la descartemos. Leamos la C. La justicia es una ilusión, ya que lo natural es que una persona busque cumplir sus deseos y alcanzar sus intereses sin reparar en la igualdad que exige la ley. Bueno, pregunta, ¿en qué parte del primer párrafo dice que la justicia es una ilusión y que la igualdad, que hay que reparar o no reparar en la igualdad ante la ley? ¿En dónde dice eso en el primer párrafo? ¿Lo dice o no lo dice? Profe, sinceramente no me acuerdo. Vamos a devolver un poquito hacia el primer párrafo, a ver qué decía. A ver, leamos así a vuelo de pájaro rápidamente. Nadie es justo por voluntad, sino porque tiene el poder, si no tiene el poder para cometer injusticia, esto lo percibimos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere y a continuación sigámoslos para observar a dónde lo lleva cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura percibe por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. Pero no veo por ahí que diga en alguna parte que eso tenga que ver con... ¿esta ya la contestamos? Sí, la 5. Así es. Vamos en la 7. Vamos en la 7, vamos para la 7. Esta es. Listo. La justicia es una ilusión. ¿El texto dice que la justicia es una ilusión? ¿Sí o no? No. No lo dice. Nada, el texto no habla nada de que la justicia es una ilusión, descartado. ¿Y la D? ¿Qué dice la D, Dana? La justicia es un ideal inalcanzable, ya que toda persona, por más justa que aparente ser, tiene intereses propios que pueden llevarla a cometer injusticia. Bueno, ¿dice en alguna parte de eso que acabamos de leer que la justicia sea un ideal inalcanzable? ¿Sí o no? ¿Cuál de esas 4 opciones es la que mejor responde a la síntesis, a la que mejor sintetiza lo que dice el primer párrafo? ¿Cuál de todas? Háganle, arriésguense a la... ¿Ninguna entonces? ¿La ven? Profe, yo pienso que si sería un ideal, cada persona tendría la libertad como de escoger si seguir o no la justicia. Ajá. Sí. Entonces no es un ideal porque se supone que la gente actúa obligada, o sea, no tiene como la decisión si quiere ser justo o no ser justo. Podría ser, en ese sentido, la palabra ideal, pero si nosotros tuviéramos que escoger una frase que sintetice lo que ha dicho el texto sin que tuviéramos que hacer esa inferencia que tú dices, sino casi de forma literal, lo que es más claro es que el texto dice, el que alguien sea justo resulta de una imposición. O sea, ¿por qué la gente es justa? Porque la obligan, ¿sí? Toda persona sin las restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos, que fue lo que le pasó a Giges. Punto. O sea, esa es, digamos, como la frase que mejor recoge lo que dice el primer párrafo, ¿sí? Esa es la manera como se sintetizan las ideas. Por lo tanto, tendríamos que concluir que la respuesta correcta para la pregunta 7, ¿cuál es? La B. La opción B, que mejor recoge digamos, la síntesis de lo que dice el primer párrafo. Bueno, pregunta número 8. Perdón. Dada la estructura del texto anterior, ¿qué es un texto qué? ¿Qué tipo de texto es?
Profe, qué pena, no sé si soy yo, pero yo veo la letra B. Con Yo ¿Ustedes esa- la- también, ya cargo. así ya. Ya cargo, Ah, profe. ya, listo. No, es que el de internet de aquí es una velocidad impresionante. Sigo, le repito, digo, dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general, esa palabrita propósito, a qué les suena? ¿Se acuerda que les dije que en el texto que ustedes escribían tenían que hacer qué? Tema, propósito y tesis. ¿Sí? Esta prueba, mire, esta prueba de lectura crítica realmente es más fácil si ustedes tienen clara la estructura de texto argumentativo. Por eso yo les friego tanto la vida con dónde está el tema, dónde está la tesis, dónde está el propósito, argumento, porque yo sé que eso es lo que el ICFES pregunta. O sea, el ICFES supone que ustedes entienden cómo está articulado el texto argumentativo. Entonces, siguen que la prueba, ya nos preguntaron por el argumento, ya nos preguntaron por la tesis, ahora nos preguntan por el propósito. Dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato sobre el anillo de Giges y cómo lo alcanza? O sea, ¿por qué razón el autor, en este caso Platón, por qué introduce ese tema de Giges? ¿Por qué lo hace? ¿Qué espera que el lector haga? ¿Sí ve? Ese es el propósito. Entonces, dice la opción A, promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la injusticia. El caso de Giges muestra cómo obtuvo beneficio gracias al comportamiento injusto que le posibilitó el anillo. Pero quiero que nos fijemos en el verbo promover. ¿Qué es promover? Si yo hago una promoción, yo realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Incentivando, ¿cierto? Pero el autor busca incentivarnos a nosotros, digamos, hacia la injusticia realmente. Promover sería como el verbo más adecuado. No, 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 en este caso no es el verbo más adecuado. La opción B, convencer a la audiencia, en este caso la audiencia somos nosotros, los lectores, de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Así lo hizo Giges una vez descubrió el poder que le otorgaba el anillo. Convencer a la audiencia. ¿Ese verbo podría ser? Convencer. pues a mí me parece que no, que pues ¿Por qué no no? nos está convenciendo. Como Si yo le digo a que, usted, señora, siga. no siga, profe, señor, si me dice, No, pues quería escuchar cómo argumentaba. Si yo le digo a usted que todo hombre actúa justamente porque está obligado a hacerlo, pero si todos nosotros cualquiera de nosotros, de los presentes aquí en esta sesión, tuviéramos la oportunidad de cometer injusticias, lo haríamos. Si usted me dice, yo no creo eso, yo le digo, mire, le voy a poner un ejemplo, le voy a contar una historia y le cuento la historia de Giges. ¿A usted le parece que ese argumento mío, o sea, es decir, esa historia, busca convencerla a usted sí o no? No quiere decir que lo haga, ojo, no quiere decir que lo haga, tal vez no la convenza, pero yo qué busco cuando le pongo ese ejemplo. sí, convencer. Ya, ¿sí ve? Busco convencerla, eso es lo que yo pretendo. Que lo logre es otra discusión, pero sí busco convencerla. Entonces, perdón, convencer podría ser reforzar en la audiencia la idea de que todos los cometemos injusticias. El caso de Giges ilustra cómo las personas aparentemente justas en realidad cometen grandes injusticias. Reforzar, pero ¿reforzar qué? ¿Qué quiere reforzar el autor? ¿Realmente quiere reforzar algo a través del ejemplo? Sí quiere reforzar que, que generalmente se hacen injusticias. Entonces pone el caso de Giges. Por eso, y el ejemplo busca reforzar algo que ha dicho anteriormente. No, señor. Como usted lo explicó ahorita, no. Pero cuando Bueno. yo leí, y pues yo lo tomé que era como reforzar. Y la D dice persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad. Caso de Giges y el poder del anillo lo doblegó a su voluntad. Persuadir y convencer son ¿qué? No. Sí, señora. Sinónimos, claro. Persuadir es lo mismo que convencer. Estos dos verbos son similares, sinónimos. Pero
El texto dice que requiere mucha fuerza de voluntad, pues, actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad, pero eso no es lo que dice Platón. Platón dice que independientemente de la fuerza de voluntad, todo aquel que tenga la oportunidad de ser injusto lo hará. Por lo tanto, la única opción que nos queda posible es ¿cuál? La B. La B, convencer al auditorio de eso que estamos diciendo. Listo. Entonces, muchachos, hasta ahí, ¿cómo se han sentido hasta este momento? Sí queda más claro en dónde estuvieron los errores y por qué se equivocaron al momento de responder. Sí, señor. Fíjense que es una ventaja empezar a conocer cómo funciona el texto argumentativo y sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que el ICFES está preguntando. O sea, no arrebatarnos a contestar lo que parece ser más obvio, sino pues ir mirando cuáles son las opciones que nos están dando para así poder acertar. O sea, la idea de este ejercicio que estamos haciendo es buscar las claves de la lectura, buscar la forma correcta en la que vamos a enfrentar el texto para no equivocarnos y poder acertar. Bien, necesito un lector para el siguiente texto. ¿Quién se anima? Que no sea Dana, Ala. ¿Quién dijo yo? ¿Ninguno? Bueno, lo voy a leer yo entonces y le paran bolas. Presten la atención. En nuestra sociedad se tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, se sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, así como si ambos miembros de la pareja trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo juntos. En resumen, su piedra angular es el amor maduro y sincero. Pilas con eso. Ese es el matrimonio para nosotros ahorita en nuestra cultura. No obstante, ¿qué significa el no obstante en la lectura? No obstante es un pero, un cuidado, un sin embargo. Entonces, no obstante es tranquilo. Eso es cierto para nosotros, pero la idea de que la idea de que este deba ser la razón última del enlace, es decir, el amor, es bastante reciente. Aparece en el siglo XVIII y se afianza en el XIX con el movimiento romántico. En otras palabras, la idea de que el matrimonio se basa en el amor, o mejor, que el amor es la base del matrimonio, eso es una idea reciente. O sea, no siempre el matrimonio se ha basado en el amor. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Hasta entonces, el matrimonio era ante todo una institución económica y política demasiado trascendente como para dejarla en manos de dos individuos implicados. En general, resultaba inconcebible que semejante acuerdo se basara en algo tan irracional como el enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para que los hombres protegieran a las mujeres, ni para que las explotaran. Se trataba de una alianza entre grupos que iba más allá de los familias más cercanos o incluso de pequeños grupos. Ustedes seguramente han visto películas y sobre todo las películas de Disney, de princesas y todo, casi siempre hay una tragedia porque el rey quiere casar al hijo con una princesa que él no quiere y él se enamora de la sirvienta y no sé qué tal cosa. Eso es como el ideal romántico, digamos, del amor, ¿no? Pero ¿por qué? Y uno lo mira y uno dice, ay, sí, qué crueldad, mire, pues resulta que así fue como nació el matrimonio. O sea, el matrimonio no nació producto del amor. El matrimonio era un tema de alianzas. No sé si ustedes han visto o la serie Juego de Tronos y ahí se ve muy claro. ¿Por qué se casa la gente? Pues porque hay un reino cercano que tiene unas tierras que a mí me sirven, o yo tengo una guerra con otro reino y yo necesito buscar una alianza con otro, digamos, reino aliado, y la mejor forma es casar a uno de mis hijos con una de las hijas del otro. No, pero es que ellos ni se conocen, eso no importa, es que no importa que conozcan, este tema no se trata del amor. El amor es una cosa, el texto lo dice, una cosa tan irracional que una cosa tan seria como el matrimonio no se puede basar en el amor. Es lo que dice hasta ese momento el texto. Continúo la lectura. Para las élites era una manera excelente de consolidar la riqueza, de fusionar recursos, forjar uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes y tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para los más pobres también suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para la familia.
Así se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un campo colindante. El matrimonio se convirtió en la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia extendida, que incluye abuelos, hermanos, sobrinos. Al contrario de lo que solemos creer, la imagen del marido trabajando fuera de la casa y la mujer haciéndose cargo de la misma es un producto reciente de los años 50. Hasta entonces la familia no se sostenía con un único proveedor, sino que todos sus integrantes contribuían al único negocio del que ésta dependía. Y ojo con ese último comentario. La familia, o el concepto que tenemos de familia, ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo. Voy a ponerles un ejemplo. Hoy hablamos de familias diversas, ¿sí? Ustedes saben lo que es eso, las familias constituidas por parejas del mismo sexo. Y hay gente que dice, no, pero eso niega el concepto tradicional de familia, que es padre, madre e hijos. Pero ese concepto tradicional de familia no siempre ha sido tradicional. De hecho, la familia en el siglo XIX estaba constituida por el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, los criados, las criadas. Incluso en la época de la esclavitud, los esclavos eran parte de la familia, ¿sí? Y las reses y las propiedades. Entonces, todo eso ha venido cambiando el concepto que tenemos de familia y el texto lo que hace es reconocer que esta situación, o sea, cambia el modelo que nosotros tenemos de familia y lo hace precisamente ser un producto histórico. Voy a pedirles un favor porque veo que ya casi son las 4, pero no quiero como cortar esta lectura. Les voy a pedir el favor que alguno de ustedes en este momento les mande un mensajito a sus compañeros del siguiente grupo, del grupo de la reunión por ¿cómo se llama? Por Meet, no, sino por Zoom, para que por favor les avise que me esperen 15 minuticos mientras cierro con ustedes. ¿Listo? Continúo. Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. En China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenida como una amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal ambiente la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una idea tan radicalmente nueva exigía un vocabulario especial. En otras palabras, esa idea, y es lo que el texto está afirmando, esa idea de que el amor es la base del matrimonio, es bastante reciente. Hasta antes de 1920 no se creía importante que una pareja realmente estuviera enamorada para que se casaran. Era más un asunto de conveniencia, que es lo que vemos habitualmente en las películas y en las historias de amor que se ven normalmente en las historias, digamos, de los dibujos animados y sobre todo estas películas de princesas. Bien, seguimos. Gracias, Dana. Muy amable. Ya vi que mandó el mensaje. Aún hoy muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del matrimonio. Hoy todavía. En el caso de los fulbes africanos del norte de Camerún, muchas de sus mujeres niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido, asegura Helen A. Regis del Departamento de Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de Luisiana. Otras, en cambio, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes de que el matrimonio haya cumplido su objetivo primordial. Bien, y termina ahí la lectura con la cita. Dice que esto es un fragmento adaptado de Sabadell, Miguel Ángel, 2013, el año de publicación, Líos de la Familia, que es el texto de donde surge, y la revista muy interesante. Párenle bolas a esto que voy a decir. El texto anterior era del libro sexto de la República de Platón, un libro filosófico, un texto clásico de la historia de la filosofía. Este es un artículo que sale en una revista que llama muy interesante, hubiera podido salir en la revista Bea o en la revista, no sé, cualquier otra revista de circulación nacional. O sea, lectura crítica no es solamente sobre textos filosóficos, es también sobre artículos de opinión como este que ustedes acaban de leer. Bueno, con base en este texto, sobre el tema tan interesante del amor, nos plantea unas preguntas. Dice, para el autor, repito, el enamoramiento o el amor son. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién me dice cuál es la respuesta correcta? Yo digo que la C, ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia.
¿Por qué? Discúlpeme, ¿quién está hablando? Dice, Lisette, ¿por qué cree usted que es esa? porque ahí en el principio del texto se dice que la base del matrimonio recientemente ha sido lo que es el amor, pero Ajá. antes era como una institución económica y Bueno, ¿y por política a qué? la vez. Ajá. ¿Y por qué no contestar la A? La A es bonita, chévere. Las bases fundamentales del matrimonio y de la familia. ¿El amor no es la base de la familia? ¿Por qué no contestar esa? Porque eso no es lo que dice el autor. ¿Qué dice el autor entonces? No sé. ¿Cómo? Pues que está vinculado, pero que no, en realidad eso no es como la base, o sea, ¿sí me entiende? Ujú, sí. Es decir, la idea de que el amor sea la base de la familia es un tema bastante, ¿qué? Bastante reciente. Bueno, ahí no aparece el cosito ese, pero sabemos que la respuesta correcta es la... Muestre, voy a bajarlo un poquito, espero no poncharme aquí con las respuestas antes de tiempo. Ah, ya, ok. Entonces, respuesta correcta, decimos que es la C, es decir, ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia. Bueno, sigamos. La función del conector, sin embargo, ¿se acuerdan que ahí me detuve? Sin embargo, del penúltimo párrafo es introducir un nuevo tema de reflexión. ¿Qué opinan? Negar la información suministrada previamente. No, Agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente. O contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla. ¿Cuál es? La D. la La D, D, contrastar. ¿Por qué? Contrastar es cuando yo digo, sin embargo, quiero decir, ojo, pilas, ¿no? Pongo un contraste entre una cosa y la otra, ¿sí? Yo digo, todos ustedes pueden entregarme el trabajo, pero, sin embargo, los que me entreguen tarde, pues van a tener menos nota, ¿sí? O sea, no estoy negando lo que ya dije, es decir, les voy a recibir a todos, pero estoy poniendo un contraste. Hay un contraste, hay una diferencia entre los que entreguen a tiempo y los que entregan tarde. Entonces, el sin embargo siempre tiene esa función de contrastar la información, sin invalidar la anterior. Muy bien. La palabra dote del segundo párrafo puede reemplazarse sin que la frase pierda su significado. Entonces, ¿qué dijimos que era la dote? ¿Qué era la dote en el matrimonio? El conjunto de bienes que aporta la mujer al matrimonio. Ajá. Entonces, ¿son los ahorros de la futura esposa? No. ¿Dineros de los familiares? no, ¿Aporte patrimonial? Sí. sí, ¿Ceremonia matrimonial? No. La dote es lo que aporta la familia de la esposa. Acuérdense que es un negocio. Entonces yo le digo, bueno, yo voy a casar a mi hijo con su hija, pero ¿yo qué recibo a cambio? Entonces, bueno, yo tengo unas vaquitas ahí, yo tengo un lote de ganado, pues entonces yo pongo este lote de ganado a cambio de que se dé el matrimonio. Listo, yo lo recibo, porque es un negocio. O sea, realmente el matrimonio era una alianza que tenía fines político-económicos, ¿sí? Entonces, el aporte patrimonio, acuerden que patrimonio es lo que yo pongo. Usted va a montar un negocio, bueno, listo, montemos un negocio, yo pongo la plata, usted ponga materia prima o ponga trabajo, ¿sí? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cuál es su aporte patrimonial? Muy bien. En el tercer párrafo del texto, presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio en la China tradicional y en Occidente. ¿Hay un paralelo ahí? Demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y la solidaridad de la familia. Sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el matrimonio se consideran incompatibles, o provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? ¿Qué dicen? Arriésguense, chinos, así se equivoquen.
Vamos a ver, volvamos a ese párrafo, a ver si nos da luces sobre lo que nos está preguntando. Dice aquí, que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoren. Sin embargo, en algunas culturas se trataba de algo incompatible con el matrimonio. En la China tradicional, por ejemplo, es que el texto es absolutamente claro. ¿Qué es lo que nos está dando ahí a continuación? ¿Un qué? A ver, háganle. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un ejemplo? Un ejemplo, ¿sí? Nos provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas, ¿sí? Pilas porque o sea, a veces es cuestión de leer, de estar muy piloso leyendo lo que el texto dice de forma literal. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado la base de la familia? En los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculino y femenino en la familia. Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver con la afirmación anterior? ¿Qué relación tiene? ¿Tiene alguna o no? ¿Sí o no? ¿Qué relación hay entre decir que el amor maduro y sincero no siempre ha sido la base de la familia y decir que en los años 50 se produjo una distinción entre lo masculino y lo femenino? Está hablando de lo masculino y de lo femenino y no del tema del amor, entonces queda descartado. La idea del amor como la razón que ha de llevar el matrimonio surgió con el movimiento romántico del siglo XVIII. ¿Esa podría ser una explicación? ¿Sí o no? Ay, pero no les dé miedo, chinos, digan si sí o si no. La C, ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se sostenga. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Sí es cierto o no? Eso es verdad. Eso es Eso es verdad. cierto. Sí, claro, eso es cierto. ¿Y eso qué tiene que ver con el hecho de que el amor y eso tenga, digamos, un origen histórico y que no siempre ha sido la base del matrimonio? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ojo, que algo sea verdad no significa que sea la respuesta correcta. Es más, decir que ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se sostenga, eso es verdad para nosotros en esta época. Pero eso es verdad siempre ha sido así el matrimonio. No, eso sería contradecir lo que ya hemos leído anteriormente. O que el matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal forma de institucionalización del amor conyugal. Ya desde el siglo XVIII se empezaba a hablar de eso, ¿no? Mientras que, ¿qué pasa con la opción B? Además de ser la correcta, es la que me dice, la que me soporta el hecho de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado la base del matrimonio. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución política y económica? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ese es fácil, ¿cuál es? A ver, alguien que diga. Háganle porque ya se nos va a acabar el tiempo. Uy, hijo de madre, sí, ya nos va a acabar el tiempo. A ver, ¿quién dice? Yo creo que es la A, ¿no? Pues la A, claro, porque en la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse, o sea, aportaba plata, ¿sí? Eso es económico. Las otras opciones, ninguna de esas tiene rasgos económicos, ¿sí? Entre los fulbes africanos es común que las mujeres nieguen a amar a sus maridos. ¿Eso qué tiene que ver con lo económico? Nada. Siglos XVIII y XIX cambió la idea sobre la tal, nada. En la sociedad china solo está ninguna. La única que tiene el aspecto económico es la ¿Qué implicación sobre el matrimonio? ¿Qué implicación sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a partir de lo dicho por el autor? ¿Que en esa comunidad no sucede que haya amor entre esposos? No hay amor, es imposible que haya amor entre ellos. No pueden llegar a enamorarse. Pueden llegar a enamorarse. ¿Que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio? Sí. Esa podría ser. ¿Que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos? No. Temor, el texto no dice eso. ¿Que las mujeres de esa comunidad no ven su amor correspondido por sus esposos? ¿Sí o no? Pues, ¿Eso lo decía el texto, señora?
No, eso no lo decía el texto, pero puede que no lo haya correspondido, pero en los furbes africanos no era por el amor que se casaban. Exacto, o sea que no era una condición para el matrimonio. ¿Sí? Es otra manera de decirlo. Muy bien. De acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir? Mire, ya hicimos el rastreo completo por el tema, propósito, tesis, argumentos, contraargumentos. Acuérdense la idea contraria del autor, eso es un contraargumento. Y ahora la conclusión. Mire, con el ejercicio de hoy nos dimos cuenta que el ICFES lo que pregunta es texto argumentativo. Eso es lo que ustedes tienen que tener muy claro. De acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio? ¿Que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos? No. No. ¿Qué es la base de la familia en culturas tan diversas y complejas como la nuestra? Sí. ¿Qué es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social? Sí, la sé. También. ¿Qué es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y la confianza? ¿Sí o no? Mm. ¿Que sí o que no? Pues, como dice la sé, dependiendo de la cultura. Ajá. ¿Por qué no contestar la D? Es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y la confianza. ¿Por qué esa no? Esa suena bonita. Porque no Porque siempre es no, así, ajá. eso es lo que nosotros pensamos, más no lo que Ajá. en realidad es. Eso, muy bien. Eso es lo que creemos ahorita, en esta época, pero no siempre ha sido así, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿la respuesta correcta cuál es? La sé. La Sí, sé. no hay nada que hacer ahí. Bueno, muchachos, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por su participación. ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Cómo se sintieron? Muy bien. ¿Sí? ¿Les suena la metodología, el trabajo? ¿Sintieron que fue productivo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, me alegra entonces.